Bueno, es un placer recibir aquí en esta mañana al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, que al mismo tiempo es senador de la República. Bienvenido y bueno, Un placer. después nosotros está comentando una encuesta, supongo que ustedes están contentos. Un placer para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Gracias, mi amor. Contentos, sí, muy optimistas, pero no triunfalistas, porque el proceso electoral apenas comienza. Además, al fin y al cabo, la muestra de las encuestas no es más que un resultado de un trabajo mancomunado. Nos espera mucho más trabajo. Y una vez de ganar las elecciones, tanto municipales como presidenciales, lo que nos viene es más trabajo. Por tanto, no es un tema de sentirse seriamente complacido, pero sí quizás satisfecho de que la labor que uno va realizando, la forma en la que uno va conversando con la gente, las propuestas que he ido colocando el PRM sobre la mesa han sido debidamente acogidas por la mayoría de la sociedad. Pero independientemente de lo que dicen las encuestas, Danilo Medina dijo hace 2 días que el PLD iba a ganar con un 70% las próximas elecciones municipales del 16 de febrero. Bueno, son los discursos de estilo que se generan sobre todo cuando la moral está baja de las tropas. Hay que proyectar la idea de triunfo como un mecanismo de supervivencia y de generar, ¿verdad?, entusiasmo en las propias bases. Pero la realidad electoral no acompaña hoy al Partido de la Liberación Dominicana. Es un partido que no se recupera de una decisión importante que vivió en su seno y que ha hecho o ha generado 2 partidos y lo ha dividido casi, en mitad, si proyectamos el peso de los liderazgos que militan en las organizaciones que se han desprendido del Partido de la Liberación Dominicana, y eso los hace con una dificultad importante para poder competir en las próximas elecciones, al tiempo en el que la gente también está un tanto cansada. La gente quiere cambio, la gente quiere respirar formas nuevas, visiones nuevas, y que los problemas suyos de sus respectivas comunidades y del país puedan satisfacerse, porque hoy vivimos bajo un modelo de 20 años de gestión gubernamental con los problemas siguen siendo los mismos. Un país que en 20 años, aun cuando quieran vendernos y convencernos de una realidad, de que vivimos una realidad distinta, es un país con los mismos problemas. 10 o 12 horas de apagones, la educación sigue siendo un proyecto, la salud una quimera, la seguridad ciudadana no conoce de un plan. Es un país que crece vertiginosamente pero no genera un empleo de calidad. Frente a esas realidades, el pueblo dominicano quiere, sueña, vive y trabaja por un cambio. Bueno, pero ustedes no han tenido tiempo, por supuesto, tampoco de verificar el pronunciamiento del episcopado. Te dio oportunidad de leerlo. Lo he leído, claro, no he leído. Quizás no he profundizado en él, pero también es una muestra, es una expresión de la propia Iglesia de sus preocupaciones más sensibles. La de ella es de toda una sociedad que la acompaña, porque la Iglesia tiende a ser una buena caja de resonancia de los grandes problemas nacionales. Claro, siempre coloca su visión particular sobre algunos puntos, pues defiende ideas que son muy suyas, pero la Iglesia siempre ha tenido un buen ojo y un buen tacto para estos temas, sobre todo en el aspecto del propio proceso electoral. Creo que coloca una atención muy importante a él, sobre todo alrededor de las ideas que han hecho vulnerable tradicionalmente el sistema electoral dominicano y que se pusieron en manifiesto con las primarias. Me refiero, por ejemplo, a la compra de votos, a la compra de cédulas. Son prácticas que deben de ser, y dice la propia Iglesia, al frente prácticas ilegales desarrolladas frente a los propios cuerpos especializados de policía electoral, por ejemplo. Son prácticas que deben de cortarse y que deben de cortarse ya. Ya, y bueno, la Iglesia también está sugiriendo un pacto político de un compromiso con la solución, la búsqueda de solución a problemas que son fundamentales en la sociedad dominicana, como los casos de salud, el mismo tema de la corrupción. Bueno, y se ha planteado un pacto por la justicia, por el mejoramiento de la justicia. No, nosotros como partido estaríamos en la mejor disposición de firmar y hacer los compromisos públicos que se requieran para poder hacer de esas reformas una realidad. Más que firmas, deben de ser compromisos reales, sí, porque las firmas en República Dominicana muchas veces han probado, si no tienen el convencimiento de quienes los firman, palabras que no necesariamente se
se impulsan de la manera que deben. Pero el PRM estaría en la mejor disposición, sobre todo si son un esfuerzo impulsado desde la iglesia, por ejemplo, o de convocantes que tengan la solvencia y las intenciones para bien de todo el pueblo dominicano de suscribirlo. Sobre todo, por ejemplo, pudiéramos comenzar con algunas concernientes al propio proceso electoral dominicano, que requiere de compromiso de la clase política para hacer posible que las prácticas sean las mejores y que se elabore o se desarrolle un proceso electoral a la altura de un país como el que tenemos, que los topes de gastos no se violenten y que esas prácticas como la compra de cédulas sean un tema del pasado y que la Junta Central Electoral pueda de una forma u otra también respirar un tanto, porque ha sido objeto, claro, por múltiples razones de posiciones que han tenido o tienden a soscavar, si se quiere, la credibilidad y la confianza que puede tener el órgano electoral. Y de ahí pudiéramos pasar a otros acuerdos que sí se requieren de una atención de nuestra sociedad, como el tema de la justicia. Ojalá que la Iglesia se anime a impulsar un proyecto de pacto político y nosotros como partido estaríamos inicialmente en la mejor disposición de suscribir. ¿Ha tomado la iniciativa? Lo que hay que concretizarlo, ver que tal vez otras organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pero ya por ahí anda en el manifiesto ciudadano que se planteó por la transparencia hace pocos días, el mes pasado de diciembre, ahí hay 2 obispos y están los rectores de las 2 universidades católicas de la capital. De manera Correcto, correcto. Que la iglesia está de alguna manera también. Ahí está el Centro Social Juan 23, que es una está representada, la iglesia estaría representada y el Centro Bonó, formalmente, claro. Pero nosotros como partido estaríamos en la mejor disposición de hacerlo. Inclusive por el tema de, por ejemplo, el tema de justicia, ya el compañero Luis Abinader de manera pública, por escrito, ha colocado su visión de cómo llegar a lograr una justicia independiente. Claro, es una propuesta. Puede haber elementos ideas que pueden mejorar la propia propuesta. Y nosotros estaremos en la mejor disposición como organización política a escucharla. Pero ya hay una manifestación pública de nuestro candidato presidencial en uno de los temas del cual se conversa, de la necesidad de independizar la justicia, con propuestas muy firmes y que más que propuestas es un compromiso público que se hace frente al país para poder impulsarlo una vez el PRM y el compañero Luis puedan lograr los objetivos electorales políticos que buscamos. Bueno, pero vamos a aterrizar en el momento. Parece que todavía ustedes tienen algunas dificultades. Leí ayer que habían algunas candidaturas a diputados que todavía estaban en discusión en el partido, de gente que se le había reservado y entonces parece que con las cuotas y las cosas no tienen el espacio para entrar. No, son temas que tienen solución. ¿Dónde ustedes tienen desde el punto de vista de administración del propio proceso político y electoral del partido, no tendremos grandes inconvenientes para poder presentar en marzo, que es el momento del cierre de la inscripción de las boletas congresionales, la mejor de las boletas, donde estarán confluyendo las diferentes fuerzas que viven a lo interno del partido. Sin embargo, debo sí ser honesto. En el marco de las planificaciones que había hecho el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, nos habíamos atado a los mandatos legales, que indicaban que, por ejemplo, las cuotas de la mujer y de la juventud eran de aplicación nacional. Una interpretación que la propia Junta Central Electoral había hecho suya y que en diferentes documentaciones, en la propia proclamación de los resultados de las primarias, había plasmado de manera muy concreta. Y nosotros habíamos organizado todos los andamios de la propia boleta congresional de nosotros alrededor de esa realidad. El Tribunal Superior Electoral luego varía el posicionamiento o la visión que tiene el tribunal sobre ese concepto y ha explicado o ha impuesto de que las cuotas se aplican por demarcación, lo que hace que nosotros tengamos que replantear la ingeniería de nuestra boleta en algunos aspectos y en algunas demarcaciones, pero que, vuelvo a repetir, no generará mayores contratiempos en relación a la posición y a las... Y le puede generar ganancias practicando la equidad de género. No es que la practicaremos de todas maneras, lo único es que son conceptos diferentes. Lo que equivale a decir la interpretación que tenía la Junta y nosotros mismos es que quizás en una plaza electoral donde no existiera esa proporción de presencia de hombres y mujeres, pues quizás usted la pudiera suplir en otras, donde tiene mayor nivel de presencia de mujeres. Sobre todo. A los televidentes. Ustedes abogaban, lo que se había planteado era que, por ejemplo, de la cantidad de diputados,
El De 190 diputados, el 40%, 40% tenía que ser hombre o mujer. Exactamente. Y se aplicaba, usted podía pero al total. Al total. Y ahora O sea, se dice que por cada jurisdicción como tiene que queríamos ser tener 40. la misma cantidad de mujeres presentes en nuestra boleta Sí. y de jóvenes. Sí. Ahora el concepto es que no es de la matrícula total nacional de los diputados, Sino en sino cada que por circunscripción. demarcación. Que Entonces, si si Puerto Plata hay una demarcación de 4 diputados, tiene que haber 2 mujeres. Entonces tiene que ser 50 ahí. Exacto. Y donde hay 5, 3, 3, 2. y donde hay 3, entonces ¿cómo se resuelve? No, porque la propia Junta Central Electoral ha hecho esas previsiones del lugar y está debidamente reglamentado porque una vez posterior a la sentencia ha tenido que hacerlo, ¿verdad? Pero es una, vamos a decir que son diferencias. Es una camisa de fuerza. Y son diferencias que han existido entre los órganos reguladores del tema, porque la Junta es quien tiene esa labor y el tribunal entonces ha tenido una interpretación diferente. Y eso ha generado algún nivel de diferencias. Pero vuelvo a repetir, no generará a lo interno de la mecánica del partido y de su propuesta mayores dificultades. Bueno, pues, ¿ustedes están conformes cómo marcha el proceso de organización de las elecciones? Bueno, esto ha sido un proceso diferente, con unas elecciones en febrero, del que no estamos acostumbrados, con plazos fatales que se han ido venciendo a una velocidad tampoco antes vista. Y esto ha generado a lo interno de los partidos dinámicas nunca antes vistas. Por eso ha sido una experiencia un tanto difícil, si se quiere, en materia de organización, porque nos ha colocado tareas, tareas que no eran pendientes a los tiempos tradicionales. En realidad ha sido fructífera, pero la propia regulación de las nuevas leyes, entiendo que el saldo será positivo, pero ha traído algunos contratiempos que también tendrán que ser pensados con miras al futuro. Bueno. En relación a la propia Junta Central Electoral, la Junta tiene quizás no ha entendido que tiene que cubrir un pasado que era muy difícil, muy funesto. La Junta tiene problemas de credibilidad, no necesariamente por el comportamiento de los actuales miembros, sino porque viene con un lastre difícil de cubrir. A eso se le mezcla o se le suma la propia organización de este proceso. La Junta tiene un doble rol que satisfacer ante la sociedad y ante la sociedad política de generar mayor nivel de confianza por el pasado y, claro, por el presente. Y en ese trayecto, pues tiene tareas que son importantes por cubrir y que nosotros como partido, antes de generar o de convertirnos en un obstáculo a los esfuerzos de la Junta, hemos querido acompañar a la Junta para que sea más rigurosa, más objetiva y que pueda, de alguna manera u otra, atarse mejor a sus propias responsabilidades y tener mejores resultados. Pero esperemos que ellos, en el trayecto de la organización de estos eventos, de febrero, que tienen ahora una gran prueba, y de la conclusión de las promesas y proyectos, compromisos que ha hecho con los partidos políticos, por ejemplo, de concluir las auditorías tanto al proceso de las primarias como a los equipos y procesos de las elecciones de febrero, puedan concluirse. ¿Y ustedes están preparados para enfrentarse a la realidad del poder? Todo el mundo dice que el poder se impone y que en muchos municipios la diferencia de municipios pequeños, el poder del dinero puede ser mucho mayor ante los electores pobres, sobre todo, que pueden ser más influenciables y donde hay más tarjetas. No hay dudas que frente a un gobierno que invierte los recursos públicos como si fueran suyos, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de miedo, genera, no hay dudas que genera o puede generar un nivel de favorabilidad o de un proceso quizás no del todo justo. Sin embargo, no ha sido la primera vez en la historia de la República en el que el poder, aún el poder total de un gobierno ha sido vencido, ha sido derrotado. En el 1978, por ejemplo, es el mejor de los ejemplos. Un partido, el reformista del momento, con todo el poder y con la incidencia, por ejemplo, del propio miedo que se impregnaba alrededor de los cuerpos militares y castrenses, fue vencido. Y en esta oportunidad, por encima de cualquier resistencia que se pueda tener el cambio, lo cierto es que República Dominicana se producirá y se comenzará produciendo a nivel municipal y eso conllevará un impulso importante de la oposición hacia las elecciones de mayo. En cualquier circunstancia, el Partido Revolucionario Moderno saldrá vencedor del proceso de febrero, porque aún en el hipotético caso de que no pudiera resultar con la mayoría de las alcaldías, el crecimiento será uno tan importante
que podrá más de duplicar su cantidad de alcaldías que tiene hoy, que será un mensaje demasiado fuerte al poder de que se van. ¿Cuántos alcaldes tiene el PLD? El PRD. Un poco más de 30 alcaldías. 30 alcaldías. De 158. 158. Claro. Y muchas de ellas de no tanta importancia. Hay algunas que sí. Algunas porque sí, el PRM logró en tiene las La elecciones Vega. del 2000, La Vega, Moca, San Francisco Y el de Distrito Macorís, Nacional. el Distrito Nacional. Con unas alianzas. Son Samaná. Pero en el Gran Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, el PRM no tiene alcaldía. No, tiene la del distrito, pero claro. No. El resultado no dije fue... la provincia de Santo Domingo, Pero que eso- tiene pero- 9 municipios. Pero eso cambiará. Siete municipios. Nosotros ganaremos la mayoría de las alcaldías del país. Estamos trabajando para eso. Y las encuestas nos proyectan con un movimiento y una ola de crecimiento tal que en este mes se concretizará para darnos esa mayoría. Sin embargo, que también han querido generar o vender la falsa percepción de que de alguna forma el resultado de mayo depende del febrero. Y no es cierto, porque la gente tiende a dividir votos, a fraccionar y a elegir de una forma diferente. Ya el elector dominicano no es el tradicional, sino que tiene ese nivel de desprendimiento de poder decidir al margen de los partidos políticos. Las propias encuestas hoy dicen que la mayor parte de la gente, en una proporción de 7-3, vota por el individuo y no por las organizaciones que presenten o las candidaturas que presente una organización política. Repito, no depende de un resultado, el de mayo no está vinculado directamente al de febrero, sin embargo el resultado de nosotros en febrero será lo suficientemente y lo fuertemente contundente para mandar el más de los mensajes más positivos con mira a las elecciones de Pero mayo. en muchos lugares ustedes han tenido que optar por candidaturas municipales, digamos, sin mucha fuerza establecida, así gente joven, gente nueva y gente que está compitiendo con otros que tienen mucha experiencia política acumulada, muchos recursos y capacidades demostradas para movilizar gente a votar. Sí, porque es que también la realidad política, y no quiero contradecirme, es una ola que impulsa cambio, que impulsa formas y un resultado político diferente. Cuando usted está acompañado de una organización que soy, la principal organización de la República Dominicana, con unidad interna y con una salud interna que está a los ojos de todo el mundo, con un candidato presidencial que más que duplica el posicionamiento del oficialismo, porque hoy inclusive en la encuesta Mark Penn le da un resultado neto positivo de favorabilidad al candidato del PRM de 33%, mientras que el candidato oficialista tiene una favorabilidad negativa de menos 15%. Entonces, frente a esas ambas propuestas, no hay duda que cualquier candidato al Congreso o a los municipios que se sume a esa ola también recibirá un impulso adicional a sus propias posibilidades electorales. Hoy la suerte acompaña al cambio, y el cambio lo representa el Partido Revolucionario Moderno. Y el contenido de ese cambio, ¿cuáles serían los cambios más importantes que haría un gobierno del PRM si llegara al poder? Mira, creo que algo interesante que ha impulsado el compañero Luis, a diferencia de las demás propuestas electorales presidenciales, es que ha sido una en virtud de contenido. No solamente ha hecho la propuesta sobre una justicia independiente, sino que ha ido presentando al país en diferentes aspectos y quehaceres sociales su propuesta para con un gobierno. La hizo la semana pasada en relación al sector turismo, presentó los lineamientos fundamentales de un gobierno del cambio, y está construyendo esa propuesta electoral a base de una visión de un gobierno. Nos estamos preparando, le hemos ido presentando al pueblo lo que sería el inicio de un gobierno, porque muchas veces cuando se llega al gobierno sin tener esos preceptos bien definidos, sin tener planes, sin tener los fundamentos de un gobierno, se llega allí y no se sabe para qué. Y nosotros estamos construyendo esa narrativa del cual sería el hilo conductor de una gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y se han ido construyendo, se han ido presentando de manera formal las propuestas en las diferentes áreas que serán del principal interés del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. En estos días, por cierto, en el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con algunos de nuestros técnicos y expertos en materia de política internacional, y se presentará en las próximas semanas la propuesta del cambio sobre la relación de la República Dominicana con el mundo. Y claro, ojalá los demás partidos políticos... las relaciones exteriores. Claro, ojalá los demás partidos políticos pudieran emular el ejemplo del compañero Luis y del Partido Revolucionario Moderno para que el debate fuera uno mayor,
que aquel de la política viciada y de los juegos de números y del engaño electoral, y no necesariamente alrededor de contenido de qué hacer en un futuro gobierno de la República La Dominicana. Iglesia está proponiendo mayores inversiones. Pero el principal, debo decirle, la principal ola de cambio, el principal, entiendo yo, fundamento del cambio, tiene que obrar con el ejemplo. Más allá de grandes obras, de grandes movimientos telúricos y de grandes esfuerzos gubernamentales, tiene que ser con el ejemplo. Desde la austeridad y la responsabilidad y la transparencia del que dirige el gobierno dominicano hasta el más sencillo de los servidores públicos. Es con el ejemplo que debe propiciarse en República Dominicana un cambio. La corrupción, por ejemplo. Claro, vamos a por hacer? eso. Solamente podremos cortar la corrupción si desde el poder, si desde la propia cabeza del poder se mandan señales diferentes, ejemplos diferentes de cómo obrar alrededor de la política. Entonces así tendremos un país diferente. Pero eso comienza por la transparencia en el gasto. Ustedes van a hacer transparente el gasto de la campaña electoral. Lo hemos ido haciendo. Inclusive la presentación de los gastos que ha hecho el compañero Luis Abinader ha tenido hasta el tacto de decirle al país cuánto ha invertido, inclusive él, de su propio patrimonio para poder impulsar un proyecto de esta naturaleza. Y de las exigencias que hemos hecho. Nosotros estamos convencidos de que el candidato oficialista violó los topes de campaña en las primarias. Y le hemos exigido a la Junta Central Electoral de manera pública y por escrito a que esos depósitos de esos listados de contribuciones y de gastos de cada campaña debe fiscalizarlo, porque no debe quedarse como letra muerta, sino como un mecanismo de hacer que cada político se pueda circunscribir a la propia realidad y a la propia regulación que dan las leyes, que obligan a que todos tengamos que cumplir frente al Estado, ante el órgano regulador en este caso, con nuestros propios compromisos de transparencia. Y en esto el dinero no puede seguir siendo el elemento fundamental de hacer política. Y para eso la Junta tiene herramientas hoy, tiene una unidad que la propia ley le establece para esos fines y tiene inclusive sanciones para aquellos que violen todo Pero ustedes podrían darle una ayudita a la Junta Central Electoral. Por ejemplo, ustedes tienen recursos personal y técnico para, por ejemplo, establecer un monitoreo e indicar cada semana o cada mes cuánto se invierte cada candidato en campaña electoral. Por lo que se ve en los periódicos, por lo menos Juan, en los escritos, Juan, debe estar como 90 a 10. Y lo hemos hecho. Por eso cuando digo que estimamos que en la campaña... pero esto es más importante, escúcheme, don Juan. Este cafecito. A esta hora de la mañana. Sí, no, es importante. Es importante. Pero nosotros inclusive lo hemos hecho. Por eso hemos dicho, gracias. Por eso hemos dicho que presumimos que en el gasto de las primarias el candidato oficialista violó los topes. Solamente en materia de publicidad lo habrá violado solamente en el gasto de publicidad. Entonces nosotros creemos que la Junta Central Electoral tiene que hacer su labor para someternos a todos los políticos, a todos, creo que a la regulación de la propia ley. Esta semana lleva cada día un anuncio. De la semana pasada. Una página entera de la semana diferente pasada, del candidato presidencial. Y hay una emisora muy escuchada en este país que tiene un spot publicitario, yo creo que cada 5 minutos lo ponen promoviendo el candidato presidencial del partido de gobierno. Y esta demanda no Eso es ilegal. Y esta demanda no es una señal de debilidad, porque vuelvo a repetir, no puede ir mejor el Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial. Es que las leyes se crean para cumplirlas y hemos votado para que se cumplan. Y la política requiere de regulación. El dinero no puede seguir siendo el elemento fundamental de participación en política, porque limita a jóvenes, limita a mujeres, limita a hombres y mujeres que tienen una impronta y una labor social importante, pero que el dinero necesariamente es el elemento que puede hacerlo competitivo en tu proceso electoral. Y por eso debe hacerse cumplir la ley de cabo a rabo para hacer que la política cambie. Es que la política es muy cara, sin ninguna duda. Uno ve las campañas y uno dice, ¿cómo por ejemplo, alguien que no tenga una fortuna se puede lanzar de candidato? Da difícil, a menos que tenga el respaldo de uno de los partidos grandes que tiene ya a su vez asignaciones importantes del Estado. Las posibilidades de las alternabilidades son muy bajas, es una democracia demasiado... Pero inclusive, don Juan, los recursos que reciben los desigual. partidos políticos, los partidos mayoritarios de la Junta Central Electoral, que son recursos importantes, es tan cara hoy la política, que esos recursos No alcanzan.
no alcanzan, dan para el montaje del día a día de las operaciones de la política pero partidaria. ustedes Pero para el financiamiento de candidatos, en realidad el aporte que pudiera hacerse con esos recursos no es necesariamente importante en comparación con el total de gasto que hace la mancomunidad de todos los candidatos de un partido político. La política se ha convertido en una profesión o una actividad muy cara, en el que la inversión que hace un candidato va más allá de la propia lógica. Pero ustedes son un partido rico ahora en relación a lo que eran hace 4 años. Creo que ustedes estaban recibiendo hace 4 años, era como 1 millón o 2 millones de pesos mensuales, ¿verdad? Sí, era un ingreso muy bajo como y partido. Ahora este año le toca a los partidos grandes, le va a tocar como 50 millones mensuales. En el tiempo, en el año electoral, sí, es el doble de lo que recibe y se recibe todo junto. Por eso, pero eso es mucho dinero en relación a lo que ustedes recibían hace 4 años. No, y es mucho dinero en relación a cualquier forma en la que usted pueda contratarlo o pensarlo. Por eso estamos diciendo que la política tiene que regularse, porque el dinero no puede ser el elemento fundamental para hacer política. El que tenga más dinero no puede ser el que gane las elecciones, sino el que tenga mejores ideas. Pero ahora es el que tiene más dinero, el que tiene posibilidades mayores. Tiene mejores posibilidades, pero el dinero no lo es todo. Aún cuando es importante, no lo es todo. Sino pero tú favorecerías una revisión de esos criterios. Por ejemplo, el que saca 5% puede estar recibiendo 50 millones de pesos, pero si uno saca 4% puede recibir 2 millones. No hay unas distancias demasiado grandes. Sí, no debía haber más escalones. Sí los hay. Y debería pensarse de una manera diferente. Lo que pasa es que en el marco del Congreso Nacional, con las realidades matemáticas y de representación que hay en el Congreso de los partidos políticos, para lograr impulsar una ley como esta, que es orgánica, se requiere de la voluntad de todos. Y por tanto hay que hacer en algunos casos algunos arreglos que no son necesariamente los más favorables para el sistema, sino para los presentes en esas discusiones. Hay cosas que quedan pendientes, la lucha contra la compra de votos, por ejemplo, que es una amenaza que ustedes tendrán que enfrentar. La resolución de la Junta se acoge a la ley y dice que una persona puede ir asistir hasta 2 en el voto. Pero eso es una cosa, nada más que sea de su confianza. Confianza es lo que diga el elector que llega, pero la confianza debería ser un parentesco. No debería ser que fuera acompañado de padre, madre, hijo, hermano, sobrino, tío o un primo. Necesariamente. No, un pariente, pariente. No necesariamente. Y 2 personas, o sea que hay personas que pueden votar 3 veces entonces. Si van a votar por 2, ayudar a 2 y van a tener su propio voto, puede darse. Y de eso fue lo que pasó en la primaria, que mucha gente alegó que no tenía capacidad para votar y otros votaban por él. No, mire, hay una tradición en la política dominicana sobre este tema, no es un tema nuevo. En toda nuestra barriada hay hombres y mujeres que por edad, por su propia condición física o por alguna condición especial que tiene, se le hace difícil ir a votar. Pero no debería ser un pariente el que lo Pero no todos lo tienen. ¿Cómo que no todos? No todos los tienen. Pero cuando entran en nuestra barriada está lleno, por ejemplo, de personas de edad que no tienen un familiar que viven con ellos, sino que viven a distancia. Eso es la vida te presenta un sinnúmero de variables que está ahí. Y es tradición de los partidos políticos, a don Juan Bolívar Díaz, que es una de las instituciones de un barrio determinado, que es un hombre de cierta edad, buscarlo, llevarlo y trasladarlo a votar. Y no necesariamente eso está cargado de intenciones malsanas, sino que es parte de la realidad política. Lo que plantea Juan Bolívar es el hecho de que la cantidad de gente que la puede llevar. Porque eso lo podría... Antes era ilimitado. Pero puede ser limitado para llevarlo Pero antes era la asistencia... Puede ser... Señores, antes la asistencia era casi ilimitado. No justifica eso, inclusive cuando están en la mesa ya, podría ser uno de los miembros de la mesa el que lo lleve... Claro, pudiera pensarse. Pero no, ahí no es que creo que está la carne. La carne está en otros temas. Sí. Lo que puede cambiar el resultado electoral está en otros aspectos. Está la compra de cédulas y la compra de votos, que se han convertido en mercados persas los centros de votación en todo el país. Y algo aceptado. Usted llega mañana a un centro de votación y está llena las calles del frente, las posteriores, las laterales, de hombres y mujeres que pasan el día entero ahí haciendo ¿qué?
sino viviendo del folclore, del carnaval de las elecciones y del dinero que confluyen alrededor de las peores prácticas. Eso sí debe de cambiarse, porque eso sí cambia, sobre todo, realidades políticas en el marco de candidaturas muy próximas. Ahí sí hay elementos para nosotros perseguir y perseguir infractores, que inclusive las penas que prevén las leyes actuales son severas, son fuertes. Ahí sí la Junta de Central Electoral debe vamos a prestar esperar a ver debida atención. cuándo se hace una penalidad. Aquí ni siquiera los muertos en campaña se han penalizado. Siempre los muertos de campaña tampoco se pagan, como muchas otras delitos tampoco. Bueno, muchísimas gracias a José Ignacio Paliza, el joven presidente del Partido Revolucionario Moderno, senador por la provincia de Puerto Plata. ¿Qué edad que tú tienes ahora? 38, me estoy poniendo viejo. Te estás poniendo viejo. Pero es el presidente de un partido importante más joven. Bueno, Sí, pero ha sido un gran tiene honor para mí. 2 años hace eso. Hace casi 2 años ya. O sea que En tú junio ya será 2 alcanzaste la años. presidencia de un partido Pero- a los 36 Y fue el senador años. más joven también. Y también, Por lo menos sí, la ha sido época para mí democrática, ¿verdad? de mucho compromiso y de, bueno, el honor que me han dado a mi edad de asumir estas experiencias que han sido, no digo que han sido fructíferas, he aprendido mucho, he aprendido de mucha gente que nos ha dado la mano y la ayuda en el transcurso Bueno, de mi ahora de mi la carrera prueba es política. ahora que en esta campaña electoral, que deben ser difícil para cualquiera, es el tren de una campaña electoral. Sí, me está poniendo viejo, gordo. ¿Eh? Viejo, gordo. Bueno, te deseamos suerte, José Ignacio Muchas Paliza, gracias. en este proceso electoral.